no existen palabras para describir lo grande, lo precioso, lo perfecto que es nuestro Dios. Cuando estamos delante de Él, cuando estamos ante su presencia, todo lo que podemos pensar que nos ha salido mal parece irse hasta abajo de nuestra lista de aflicciones, y solamente está Dios y solo Dios para ayudarnos, para bendecirnos, para guardar nuestro corazón. Pues hoy quiero compartir con ustedes el tercer fruto del Espíritu Santo. El tercer fruto del Espíritu Santo que se encuentra en Gálatas capítulo número 5. Si tienes una Biblia a la mano, te invito a que la abras. Si no, no te preocupes, pues vamos a leerlo desde aquí. Dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 24. Hemos venido hablando acerca del fruto del Espíritu Santo, porque en estos últimos tiempos muchas personas acuden a iglesias, muchas personas cantan, muchas personas profesan ser cristianas, profesan seguir a Dios. Sin embargo, en su carácter, en sus acciones, a veces hace falta esta parte que compruebe que efectivamente la vida de esta persona ha sido transformada por medio de la gracia de Dios. Y este fruto del Espíritu es la evidencia más contundente que podemos tener nosotros para identificar que en verdad estamos caminando en la fe. En otras palabras, no importa cuántas personas puedan decirnos, bien, lo estás haciendo muy bien, vas por buen camino, etc. La verdadera seguridad que podemos encontrar para nuestra caminata cristiana, de saber que estamos caminando al lado de Dios, es que se note el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces dice el versículo 22 de Gálatas 5, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amados, son tiempos muy complicados, y el fruto del Espíritu es indispensable poderlo identificar en nuestras propias vidas. No queremos engañarnos, no queremos formar parte de un gran número de seguidores de una iglesia, de una denominación, de un grupo, sino estamos aquí porque queremos caminar con Cristo. Somos personas a las cuales Cristo ha llamado por el más puro afecto de su buena voluntad, no que tengamos algo bueno que ofrecerle, y por lo tanto es indispensable, es necesario, es urgente poder entender que el fruto del Espíritu es el principal indicativo, la principal evidencia de que nuestras vidas están tomadas por Dios para su gloria y su honra. Y el tercer fruto que vamos a ver, hemos visto lo que es el amor ágape, el gozo del Espíritu. Hoy vamos a hablar acerca de la paz. Este concepto que en el mundo han venido trabajando y que hacen mucho énfasis acerca de la paz, pero que en el fondo esta paz no existe en los corazones de las personas. La mayoría de los líderes a nivel mundial lo que buscan es una paz entre naciones, una paz en la cual haya ausencia de guerras. Pero la paz de Dios, este fruto precioso del Espíritu Santo, no se refiere a que haya ausencia de guerras de manera genérica, sino más bien nos habla de un estado del alma del cristiano ante las adversidades, ante las circunstancias difíciles, ante los desafíos que nos depara el presente y el futuro. La paz que Cristo nos dejó es una paz muy distinta al concepto de la mayoría de las personas en esta humanidad. Acompáñame junto al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo número 14. Está Jesús en lo que se conoce como la última cena. Está derramando su corazón con sus discípulos. Les está hablando de cosas maravillosas que están a punto de suceder. Les lava sus pies, cena con ellos, les habla de una manera muy íntima, muy de maestro a discípulo, cuando el maestro está a punto de dejar a sus discípulos y que hagan su vida,
como creyentes, como discípulos de manera individual. Y entonces Él les promete al Espíritu Santo como la persona que habría de venir en su lugar para darnos esa certidumbre, esa seguridad de que habríamos de caminar hacia el reino de los cielos con la garantía de que seríamos guiados a toda verdad. Estamos en este contexto de este corazón desbordado de Jesús, cuando en el capítulo 14, versículo 27, nos dice esto la Escritura: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aquí Jesús rompe con el concepto que la mayoría del mundo tiene acerca de paz, con lo que Él define como paz. Y esto es maravilloso, hermanos. Es un regalo del reino de los cielos para con los que creen en el nombre del unigénito Hijo de Dios, de Jesucristo hecho carne, de Dios hecho carne. Cuando entendemos que la paz no es meramente un concepto abstracto que cada nación califica desde su punto de vista o que cada líder califica desde su punto de vista, sino que es una definición del Rey de los Reyes, del Señor de los Señores, diciendo: mi paz es distinta a la paz que el mundo está ofreciendo. Por eso dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No es la paz del mundo. No es, en este caso y en esta circunstancia, no es los judíos echando fuera a Roma y quedándose completamente en paz. No, no se trata de una paz externa, no se trata de una paz en las circunstancias que nos rodean, sino se trata de una paz que está al interior del corazón del hombre, que Jesús genera dentro del corazón del ser humano. Y es muy valioso poder entender, poder comprender, captar la idea de que hay una separación entre el concepto que Dios tiene, que Jesús nos está diciendo, acerca de lo que para Él significa paz, en contraste para lo que la mayoría de las personas sería el concepto o la definición de paz. Mira lo que nos dice Filipenses capítulo número 4. Filipenses capítulo número 4, versículos número 4 al 7. Está hablando el apóstol Pablo, está mandando una de sus cartas a la iglesia que se encuentra en Filipos y les dice lo siguiente: regocijaos siempre. Qué hermosa manera de entenderlo. Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. ¿Cada cuánto hay que regocijarse? Siempre. Es un estado del alma, este fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Estas expresiones contundentes, que parecen reiterativas, no es otra cosa sino de que el apóstol está queriendo dejar bien acentuado en nuestro corazón que tenemos motivos para poder estar contentos, que tenemos enormes bendiciones sobre las cuales fundar nuestra vida y ser felices con el reino de los cielos, en el nombre de nuestro Señor, con Él a nuestro lado. Regocijaos siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Fíjense qué característica tan importante es la gentileza en un ambiente como en el que nos está tocando vivir. La gentileza es una virtud perdida. Hoy, dentro de un ambiente egocéntrico, egoísta, donde el ser humano únicamente vela por sus propios intereses, por sus propias conveniencias, la gentileza es una perla escondida. Muy de vez en cuando te llegas a encontrar personas gentiles. Y por gentiles me refiero no al concepto de gentío, sino de personas amables. Personas que sean abiertas para platicar, que estén dispuestas a escucharte, que estén dispuestas a tenderte una mano. La amabilidad es hoy una virtud que está escaseando, que se está diluyendo en un ambiente de haz lo que quieras. El ambiente que hoy está generando tantos desafíos, tantas dificultades es porque se le ha dicho al ser humano hasta el cansancio que tu vida es tuya y puedes hacer de ella lo que quieras. Cuando la verdad es que la gentileza
el ser amable es parte fundamental de nuestras relaciones humanas. Qué importante es aprender estas verdades. El Señor está cerca, por lo tanto, que nuestra gentileza, que nuestra amabilidad sea conocida por todos, que puedan decir, es una persona muy amable, es una persona que se presta a escuchar, es una persona que no se bloquea, no se cierra, no lanza ataques, sino que se detiene, se repliega, hace uso de su capacidad para poder refrenar sus labios y su lengua y prefiere escuchar antes que hablar. Esa es una persona amable, una persona que respeta. Continúa diciendo la Escritura, versículo 6, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos. La palabra afán significa una ansiedad, una angustia en el corazón, una intranquilidad, una incertidumbre que es generada por las circunstancias que nos rodean, por los cambios que suele haber en nuestro entorno. Si, por ejemplo, en este ambiente pandémico, los niños, los jóvenes están teniendo que estudiar en casa, están teniendo que recibir las clases por medios digitales, por medio de la televisión, etc. Y esto ha generado un cambio. Y esto a los padres nos genera a lo mejor un estado de ansiedad porque no sabemos cómo poder ayudar a nuestros hijos, cómo poder enfrentar este desafío. Y aquí Pablo nos dice, oye, tranquilo, por nada estéis afanosos. Dice la Escritura, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La palabra de Dios es muy clara. No te afanes. No, que el ambiente que cambia no te genere un estado de ansiedad. Antes que cualquier cosa, ve a Dios. Que vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. Tú te preocupas, tú te angustias, tú no sabes qué hacer, pero ya has ido a platicar con Dios, has ido a desahogarte. Dice aquí la Escritura, vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego. Amados, es que no tenemos nada más. Oración y ruego. Ir delante del trono de la gracia para hallar oportuno socorro es lo que nos queda a la mano por hacer. Antes de pensar en cómo resolver problemas, antes de imaginarnos cómo voy a enfrentar tal o cual situación, ve a Dios, resuélvelo con Dios. Que esta ansiedad, que este desafío esté primero delante de Dios, platícaselo. Es verdad, Él ya lo conoce. Y antes siquiera que la palabra esté en nuestra boca, dice el Salmo, Él ya la conoce toda, ya está contestada la oración, pero nosotros aún no lo sabemos. Por lo tanto, podemos acudir a Dios y decirle, Señor, fíjate que me está pasando esto, me está pasando aquello, estoy pasando por tal o cual dificultad, que Dios conozca, que te escuche hablar. Vuestras peticiones sean delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Versículo número 7. Y la paz de Dios, y este es el resultado de ir a Dios y poner delante de Él nuestras peticiones. Este es el resultado de no estar afanados por nada, sino ir a Dios. Y entonces decir, por nada estéis afanosos, vamos a Dios. Y el resultado de esta búsqueda, de poner nuestras peticiones delante de Dios, es el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a producir algo. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué les sucede a las personas cuyos pensamientos se van de un lado a otro, en sube y baja, en angustias, en ansiedades? ¿Y ahora cómo le voy a hacer con esto? ¿Cómo me voy a enfrentar con aquello? Y los pensamientos son todo el tiempo un mar de tormenta para esa persona. Amado, ¿por qué no haces lo que aquí la Biblia me enseña? Lo que la Biblia nos enseña a todos. Por nada estéis afanosos, antes sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Ve a Dios, habla con Dios, externale a Dios vuestras peticiones, con oración y ruego, y acciones de gracias. Porque en muchas ocasiones nosotros como seres humanos solemos ser muy ingratos. Cuando vamos y oramos y Dios nos responde, podemos no ser tan agradecidos. Entonces, la siguiente petición
pues se quedará en stand-by, en espera, porque nunca has agradecido lo que ya Dios te ha dado. Por eso quiero aprovechar esta enseñanza para hacer un alto en nuestras vidas y pedirte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ve hacia atrás en este año y llénate de gratitud. Comienza a ser agradecido por todo lo que Dios ya te respondió, por todo lo que Dios ha hecho a tu favor, por todas las veces que ha puesto un plato de comida delante de ti. Sea agradecido con Dios. Si en algo, en alguna cosa te hizo falta darle gracias y que ahorita te viene a la mente, no lo dudes. Ve y dale las gracias a Dios. Reconócelo en tus caminos. Reconócelo en las sendas que Él te ha puesto y ve cómo te has librado de una cosa y cómo te ha librado de otra cosa y cómo va por aquí el camino y pareciera que todo estaba oscuro y ha dado luz en medio de las tinieblas y entonces tú dices, wow, Dios me contestó. Sí, pero hay que llenar el corazón de gratitud. La gratitud nos permite saber que Dios nos va a responder la siguiente vez que nos acerquemos a Él, porque estamos conscientes, la gratitud nos hace conscientes de la misericordia y de la buena voluntad que Dios tiene por cada uno de nosotros y nos hace saber que nuestra siguiente petición también será atendida. No lo dudes ni un poco, amado. Agradece a Dios, mira hacia atrás y si en algo has sido ingrato y si en algo te ha faltado ser agradecido con Dios y has dejado de reconocer alguna cosa buena que has recibido, ¿sabes qué? Haz un alto, detente, ve y dile, Señor, gracias porque hiciste esto por mí y yo no me acordaba, lo di por sentado. Continué con mi camino sin darte las gracias por aquella vez que hiciste esto, por aquella ocasión que hiciste aquello. Señor, perdón, aquí vengo a darte gracias porque hace 8 meses me libraste de tal o cual situación y yo me seguí como burrito, sin decir nada, sin reconocerte con gratitud. Acciones de gracias son las que nos hacen conscientes de saber que la próxima vez seremos escuchados nuevamente por nuestro Señor. Y no porque Él condene o porque Él ligue nuestra gratitud a la acción que Él hace a nuestro favor. Más bien es para nuestro bien. Ser agradecidos no cambia las cosas con Dios. Nos hace conscientes a nosotros de todo lo bueno que ha sido ya. Nos hace estar conscientes de saber una cosa. Si ya Dios ha hecho tantas cosas a mi favor, ¿cómo no me ayudará en esto o en aquello? Por supuesto que me va a ayudar. Ya lo ha hecho antes, lo sigue haciendo hoy y lo seguirá haciendo. El agradecimiento es por un bien propio. No porque Dios esté necesitado de nuestra gratitud para ser Dios, ¿no? Él es Dios, con o sin nosotros, Él es Dios y es eterno y desde siempre ha reinado y reinará para siempre. Es para nuestro bien, amado. La gratitud genera en ti y en mí un estado de conciencia de todo lo que ya hemos recibido. Así que te invito a que eches cuentas hacia atrás y reconozcas en qué cosas pasaste de largo sin decir gracias, bendito Dios, porque me volviste a salvar una vez más, porque volviste a tener de mí compasión, porque me levantaste, porque me concediste este favor, esta misericordia. Es importante poder aprender a ser agradecidos, porque de esa manera sabremos que hay Dios en Israel, que hay Dios en nuestras vidas, que está presente, aunque a veces pareciera que lo ignoramos. ¿Qué otra cosa nos dice la Escritura acerca de esta paz? Dice aquí, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Qué va a suceder cuando somos agradecidos, cuando llevamos a Dios nuestras cargas? Dice aquí el versículo 7, la paz de Dios, que es la misma paz que Jesús nos ha dejado, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz está por encima de lo racional, está por encima de lo comprensible, de aquellas cosas que podríamos entender que a todos los seres humanos estresarían y dejarían
en un estado de confusión y de tinieblas y de entenebrecimientos, y que a lo mejor no deberíamos estar sabiendo por dónde caminar aquí, por dónde caminar allá. Todas estas cosas que causan la falta de paz, Dios las supera. Su paz está por encima de nuestras comprensiones. La paz de Dios que va a gobernar en nuestros corazones, amado, cuando vamos a Él y echamos sobre Él nuestra ansiedad con oración y ruego y acciones de gracias, amado, la paz de Dios va a superar lo que racionalmente alcanzamos a ver en nuestro entorno. Y dice que además va a hacer otra cosa: guardará vuestros corazones. ¿Quién guarda nuestros corazones? El propio Señor y Dios. ¿Quién guarda tu corazón de no amargarte, de no guardar rencor, de pasar por alto una infamia, una aflicción, una mala palabra que alguien te dijo? ¿Quién te va a guardar? Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Dónde los va a guardar? En Cristo Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque la paz que Dios tiene preparado como fruto del Espíritu está por encima de nuestra comprensión, de nuestro entendimiento, de las cosas que nos rodean, de las aflicciones que nos rodean, de las circunstancias que nos están atacando, de los pensamientos atroces que vienen a veces a nuestra cabeza. Y el Dios de paz guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. No solo se trata de un estado del alma, sino además los pensamientos estarán guardados en Cristo Jesús cuando la paz de Dios viene a gobernar nuestras vidas. Cuando la paz de Dios, este estado del alma tan maravilloso y que mucha gente envidia y que quisiera manejarla de una manera distinta y ajena a Dios, no va a poder. Amado, todos los tratados de paz que hasta el día de hoy ha hecho el ser humano, todos los intentos que el ser humano ha tratado de hacer por mantener equilibrio y orden y que no haya guerras, etc., han fracasado. Han estado completamente rotos. Por lo tanto, la paz de Dios no depende de la capacidad ni tuya ni mía, sino de su amor, de su paz, de su capacidad en nosotros. Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es la definición de la paz de Dios en la vida de una persona. Esta es la idea que Dios tiene de paz para ti y para mí. Una paz que no depende de lo que estemos viviendo, sino que depende de que Dios esté con nosotros. Fíjate cómo aplica esta paz. Yo quisiera que entendiéramos que los conceptos son saludables, entender conceptos bíblicos, verdades bíblicas son muy buenas, son saludables, son indispensables, pero tienen siempre que ir acompañadas de un ejemplo práctico, de un ejemplo que nos permita entender un poco qué y cómo aplica esta paz, porque el concepto puede estar en nuestras mentes e inclusive podemos creerlo firmemente, pero a veces nos hace falta la parte práctica de lo que es la paz. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 14, donde vamos a aprender cómo esta paz es la que gobierna y debe gobernar los corazones en momentos de angustia o de dificultad. Mateo capítulo 14, nos dice la Escritura de la siguiente manera, a partir del versículo número 22. Mateo capítulo 14, versículo número 22, dice la Escritura: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Cuál es el contexto? Jesús acaba de alimentar a miles de hombres, mujeres y niños a través de un milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, de tal manera que la propia multitud ya quería en ese momento reconocerlo y nombrarlo rey. Jesús se da cuenta de esto y entonces lo que hace es manda a sus discípulos en una barca que se adelantaran y él se retira a una montaña, a un monte a orar ahí cerca. Ese es el contexto y nos está diciendo aquí: enseguida Jesús hizo a sus discípulos
entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿De dónde surge la indicación de qué hacer? De Jesús. En otras palabras, los discípulos están en una inercia de obediencia a lo que Jesús les está pidiendo hacer. ¿De acuerdo? Esto no lo perdamos de vista, porque cuando obedecemos a Jesús es cuando a veces se nos presentan las dificultades más importantes en nuestra vida. Dice la Escritura en el siguiente texto: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Qué sucedió? Que Jesús tenía que despedir a las personas antes de que anocheciera, porque estaban en un lugar retirado, en un lugar incómodo, y entonces les pide por favor que se retiren, despide a la multitud, y entonces Jesús se retira a un monte a orar. ¿En qué momento el sol se oculta en la zona de Galilea y de Judea? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, minutos más, minutos menos, es cuando el sol se oscurece completamente. Cuando el sol baja y entonces cae la noche. Para este momento, la gente que había acompañado a Jesús ese día ya estaba despedida, ya no estaban. Estaba Jesús solamente solo. A partir de las 6 de la tarde comienzan las llamadas vigilias dentro de las sociedades de aquella época. La manera en que se leía el tiempo para ellos y para nosotros era distinto, porque para ellos, como no había luz, las horas sol eran el día y las horas noche eran la noche, eran las vigilias. Y entonces cuando en la Biblia tú te encuentras con la palabra día, no debes de pensar en un día de 24 horas, sino en un día de 12 horas, que es lo que a ellos les representa horas sol. Y entonces, en el caso de que estamos viendo, la gente es despedida antes de que empiece el anochecer, antes de que empiece la primera vigilia. La primera vigilia empieza a las 6 de la tarde, termina a las 9 de la noche. La siguiente vigilia empieza a las 9 de la noche y termina a las 12 de la noche. La tercera vigilia es de las 12 de la noche a las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia es de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Esas son las 4 vigilias en las cuales se dividía la noche en aquella época. Bien, Jesús ya es de noche, ya está en esta etapa de la primera vigilia y está él orando solo con el Señor. Ya la gente no está, sus discípulos se habían adelantado y él se encontraba solo. Versículo 24 dice, versículo 23 dice, versículo 24, perdón, dice: ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Aquí nos encontramos un escenario en el cual están los discípulos de Jesús en medio del mar. Ya hacía varias horas que habían zarpado, que habían iniciado su viaje de retorno a la otra ribera, y en este momento dice la Escritura, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. A ver, muy importante entender esto. La distancia existente entre los puntos más largos del mar de Galilea, los puntos más lejanos, las riberas más lejanas, se puede transitar por vía marítima en alrededor de unas 3 horas. En aquella época y en esta época alrededor de 1 hora y media o 2. En otras palabras, la parte más lejana entre punta y punta del mar de Galilea, que era el mar que estaba recorriendo los discípulos, es más o menos de unas 3 horas de navegación, entre 3 y 4 horas de navegación, ¿de acuerdo? En otras palabras, básicamente en una vigilia, poquito más de una vigilia, los discípulos ya deberían de haber estado en la ribera del otro lado. Si ellos partieron antes inclusive de que Jesús despidiera a la multitud, ya para la primera vigilia deberían de haber llegado a la otra ribera. ¿Cómo habrán estado estas olas y el viento contrario que no avanzaban? Y navegaban y las olas golpeaban la barca y ellos avanzaban y remaban un poquito y el viento les era contrario y nuevamente los retrocedía. Estaban en un estado de estancamiento, de lo que hoy podríamos pensar que no avanzaban un paso cuando regresaban 2, avanzaban 3 pasos y retrocedían 5. Este tipo de ambientes en los cuales pareciera que nada sale bien,
Y cuando pareciera que están ajustándose las cosas de manera favorable, de momento suceden situaciones que nos retroceden como 4 o 5 pasos. Yo estoy seguro que todos, sin excepción, hemos pasado por momentos así, en los cuales todo debería de estar fluyendo de manera normal, pero estamos no solo retrasados, cansados porque el viento no cesa y nos es contrario. Jesús me pidió que yo fuera a la otra ribera y no que regresara, pero yo quiero llegar a la otra ribera y ¿qué creen? El viento me es contrario. Me esfuerzo, le echo ganas. Hay pescadores experimentados entre nosotros, son ávidos de obedecer a Jesús, pero el viento está tan fuerte que levanta olas que nos están regresando a la ribera de donde partimos. Seguramente las otras personas ya se regresaron a sus casas y nosotros aquí, todavía en medio del mar. No habían logrado llegar al otro lado. No habían llegado a concretar el deseo de Jesús de llegar a la otra ribera. ¿Qué sucede? Versículo 25. Fíjense lo que nos está diciendo. Mas a la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, y ellos no habían llegado a su destino. Qué complicado, qué frustrante para pescadores experimentados no poder llegar a la otra ribera cuando el promedio pueden ser de 3-4 horas de distancia, de tiempo, de inversión para llegar de una ribera a otra. Y están en la cuarta vigilia, ya llevan cerca de 12 horas en el mar, estancados. ¿Sí me doy a entender? Nuestras vidas a veces pueden llegar a este punto de parecer estancadas, de que no encontramos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios quiere? Es que ya me estanqué, ya le busqué por un lado, ya le busqué por el otro lado, no encuentro por dónde poder avanzar, ya no sé qué debo hacer. Y estamos frustrados y nos sentimos cansados y queremos tirar la toalla, queremos decir ya no puedo más, Señor, yo creo que ya voy a renunciar, yo ya no sirvo. Imagínate los pescadores con esta experiencia, diciendo, ¿qué es esto? O sea, la cuarta vigilia de la noche y todavía no llegamos a la otra ribera. Estaban fastidiados, cansados, temerosos inclusive. La cuarta vigilia había llegado. ¿Había motivos para estar afanosos? La respuesta es sí. Había motivos para estar afanosos. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Las diferencias notables entre lo que está sucediendo y cómo Jesús supera lo que está sucediendo. Yo sé que estás pasando por momentos difíciles, amado. Lo sé. Sé que hay confusión en tu cabeza, en tu corazón, saber qué hacer, qué no hacer, qué decidir, qué no decidir, por dónde caminar. Estoy seguro de que esto sucede. No tengas miedo. No temas. Jesús supera todas las circunstancias que tú ves como contrarias. Jesús está por encima de estas circunstancias. Jesús viene caminando por encima del mar. La paz de Dios que supera todo entendimiento. Viene caminando por encima de aquellas cosas que en teoría nos deberían de aplastar, de quebrar. Pero ahí viene Jesús caminando por encima de las olas del mar. Por encima de los vientos contrarios. Viene Jesús caminando a ellos. Y esto es lo maravilloso, amado. Es Jesús quien nos va a salir al encuentro. Es Jesús quien sale a la ayuda, a socorrer al que necesita auxilio, al que necesita ayuda, al que pide ya auxilio. Por eso es bien importante, grábate en tu corazón Filipenses 4:7. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración,
ruego y acción de gracias. Grábate esto. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y por supuesto que estaba sobrepasando todo entendimiento, lo que los discípulos estaban viendo, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ora a Dios. Dice la Escritura: mas a la cuarta vigilia Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Por supuesto, en ocasiones la salida que Dios nos brinda, los caminos de Dios causan miedo. Y a veces suelen hasta verse medio fantasmagóricos, surrealistas, inverosímiles. A veces tú dices: es que esta es la puerta más viable. Y Dios te quiere sacar por una puerta que ni siquiera es puerta. Pregúntale a los israelitas cuando estaban frente al mar muerto, si pensaron que esa era una puerta para poder pasar, si era un camino para poder andar por él. No había camino. Y entonces, por supuesto que genera temor la salida que Dios te ofrece. El camino que Dios pone delante de ti te puede generar temores. Desde luego que sí. Pero amado, de verdad, no hay mejor cosa, no hay mejor alternativa cuando estamos siendo abrumados por tantas adversidades que ir al Dios que supera esas adversidades, que está por encima de esos momentos difíciles. Dice la Escritura: y se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. No están viendo cosas surrealistas. Dios está por encima de las circunstancias que pasan en tu vida. Pero permite que estas olas, lo que está haciendo Dios es que está permitiendo que estas olas adversas quebranten tu espíritu orgulloso, hagan pedazos nuestras propias voluntades, nuestra capacidad de creer que somos ávidos y muy audaces en resolver ciertas cosas, y empezamos a ver que el viento nos es contrario, y el viento nos es contrario, y el viento nos es contrario, y decimos: Señor, ¿pero qué está pasando? No se trata de que nuestra capacidad pueda llegar a un punto. Se trata de que la presencia de Dios en nuestras vidas sea la única diferencia entre llegar a la otra ribera y quedarnos estancados. La única diferencia, amado, amada, que estás viendo este video, la única diferencia que va a hacer que tú llegues al final será la presencia de Cristo en tu vida. No el estar ligado a una comunidad, a una iglesia, a una congregación. La presencia de Dios en tu vida. Lo demás son gracias, son favores inmerecidos. El hecho de estar en una congregación de sana doctrina, donde nos estén dirigiendo, donde nos estén pastoreando bien, es una bendición, pero no es ese el objetivo. Que quede claro, el objetivo es que Cristo esté en tu vida y que gobierne tu corazón y tus temores. Ese es el propósito de Cristo para tu vida, que Él sea el Señor de tu corazón, el dueño de tus principios, el dueño de tus pensamientos, el dueño de tus acciones. Él es el Señor de la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo que Él desea. Entonces, ya habían agotado todos sus recursos cuando llegan a la cuarta vigilia, pero los recursos de Dios empiezan donde terminan las fuerzas del ser humano. Donde ya es imposible que el ser humano pueda tener una respuesta, ahí empieza el poder de Dios a manifestarse. En las cosas y en los momentos en los cuales se acabó la capacidad del ser humano por hacer algo, aunque sea correcto, en ese momento Dios demuestra que con Él es con quien se hacen las cosas. A nuestro lado y en Él y para Él se hace todo lo que podamos vivir en esta vida. Como decía el apóstol Pablo: lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Entonces, amados, en el momento en que tú cedas tu voluntad a Dios, en ese momento el Espíritu de Dios comenzará a operar de una manera
impresionante, sobresaliente, de verdad, de una forma que gobierne todas las cosas que están a nuestro alrededor. Así que no tengas temor, no tengas miedo. No digas en tu corazón, ¿quién me va a ayudar? No digas en tu corazón, ¿cómo le voy a hacer con esto o aquello? No, mi amado, no tengas miedo. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y por supuesto que en este momento los discípulos estaban experimentando lo que sería la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y fíjense lo que sucede. Versículo 28, perdón. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. A ver, Señor, si estás conmigo, concédeme la oportunidad de caminar por encima de mis circunstancias adversas. Concédeme la gracia para poder enfrentar los desafíos que tenemos delante. Concédeme, Señor, la gracia, la oportunidad de poder mirar de frente los desafíos, las dificultades, las cosas que nos son adversas y poderlas enfrentar por encima como tú me lo estás enseñando, Señor. ¿Y qué le contesta el Señor Jesucristo? No, tú eres muy humano, no lo vas a hacer. No, sino que le dice el versículo 29, y Él le dijo, ven, 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 por favor, ven. Es un llamado de Dios a vivir una vida de paz que sobrepasa todo entendimiento. La expresión de Jesús no es ni de reproche, ni de desconfianza, sino de ven. ¿Por qué? Porque Dios no se basa en lo que tú y yo podamos hacer. La vida cristiana se basa en lo que Cristo puede hacer por medio de nosotros. En eso se basa la vida cristiana. Entonces, amado, por eso Jesús le puede decir a Pedro, ven. Porque esto no depende de ti, depende de mí. Y entonces Pedro dice que desciende, y descendiendo, Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y esta es la esencia del por qué muchas personas no logran caminar por encima de sus circunstancias. Porque caminar por encima de las circunstancias es para ir a Jesús, no para salirnos con la nuestra, no para demostrar que tenemos razón en algo, sino para ir a Jesús. Amado, es que Jesús es la fuente de toda virtud, de toda luz verdadera. Jesús es Dios hecho carne. Y entonces aquí lo que nos está enseñando la Escritura es que la paz que sobrepasa todo entendimiento no depende ni de ti, ni de mí, ni de lo que nos rodea. Depende de Jesús. Y si Jesús nos dice, ven, no lo dudes, puedes avanzar en esa dirección. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio a voces diciendo, Señor, sálvame. En el momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Oye, Señor, pues es que el agua estaba muy agitada. El viento me estaba golpeando mucho. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda es lo que hace que nos hundamos como cristianos. La duda es lo que hace que nos hundamos como discípulos. La duda es lo que nos hace pensar que las cosas que nos rodean son demasiado difíciles de enfrentar. Desde luego que son difíciles de enfrentar si no las enfrentamos con Dios. Pero, amado, la duda te hunde. La duda te hunde, grábatelo bien. Mirar a Jesús y poner nuestra mirada en Cristo es lo único que nos va a mantener por encima de las circunstancias que nos rodean. Para este momento, ¿ya había cesado el viento recio? ¿El viento que era al contrario? No. ¿Habían dejado de las olas de estar tan altas, de ser tan difíciles de sobrellevar? No. Aquí el ambiente no había cambiado. Aquí el ambiente no había cambiado. Las cosas no cambian a lo que nosotros decidamos. Cambian cuando Dios decide, porque Él es el soberano.
de los cielos y de la tierra. Las cosas no van a cambiar porque nosotros querramos que cambien. Las cosas van a cambiar cuando Dios decida que cambien. Lo que nos está enseñando es a que nuestra paz, la paz que Dios nos da, sobrepase todo entendimiento. Lo que nos está enseñando es a estar por encima de las circunstancias. Nos está enseñando a estar por encima de las adversidades. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, en este caso, está enseñándoles a los discípulos, guardándolos en todo pensamiento y guardando sus corazones. Continúa diciendo la Escritura. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Versículo 32. Y cuando ya ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Es cuando Dios decide. Versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron a él y le adoraron diciendo: verdaderamente, eres Hijo de Dios. Amados, quisiera regresar con ustedes a Filipenses 4:7 para terminar esta plática, esta charla, porque es lo que necesita tu vida y mi vida. En momentos como los que estamos viviendo, estas verdades son las que deberán gobernar este año que estamos iniciando. Por eso Dios quiso que este primer domingo del año estas fueran las verdades sobre las cuales basar nuestras vidas, viendo a Jesús. Porque las cosas no parecen mejorar, amado. Pero una cosa sí te puedo decir y garantizar: el Dios que nos ha llamado está por encima de todo. Por encima de todo. Y nos va a guardar. Regreso a Filipenses capítulo número 4. Versículos número 4, Filipenses 4, versículos 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Porque está con nosotros. Porque sí es verdad, hay enfermedades, pero Dios está con nosotros. Es verdad, estamos en peligro de muerte, pero Dios está con nosotros. No tenemos por qué tener miedo. No temáis. No temáis. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y sí que está cerca el Señor nuestro. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ora más y quéjate menos. Ora más y deja de ver lo que otros hacen. Ora más y deja de ver las circunstancias que te rodean. Ora más y deja de estar pensando que no vas a poder. Ora más con toda oración y ruego y acción de gracias. Y va a haber una consecuencia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, te va a guardar. Guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Amado, es que no hay para dónde hacerse. No hay para dónde hacerse. Necesitamos que Dios, que Jesucristo gobierne nuestras vidas. Que en verdad las gobierne. Que dejemos de estar juguetones con las cosas del mundo y que Dios gobierne nuestras vidas. Que dejemos de estar viendo que sí, que no, sino que Dios sea el Señor, el soberano de nuestras vidas. La invitación que te hago, amado, es que permitas a esta paz de Dios que venga a tu vida. Que cambie no las cosas a tu alrededor, que te cambie a ti. Que tú seas el que cambie, el que tenga fe, el que se esfuerce y sea valiente. Yo te invito a que cierres tus ojos un momento y le pidamos a Dios
y le pidamos a Dios que gobierne nuestras vidas. Lo necesitamos muchísimo. No podemos hacer nada por nosotros mismos, todo se lo debemos a Él. No hay nada en nuestro corazón que nos capacite, solo Él nos puede capacitar. Si tienes oportunidad, cierra tus ojos y comienza a hablar con Dios acerca de todo lo que has pasado, todo lo que estás pasando y de todos tus afanes. Háblalos con Dios. Gracias, Jesús. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque es el todo para mí. Dile a Dios: Señor, eres mi todo, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Dile a Dios: Señor, déjame bajarme y caminar por encima de nuestras circunstancias. Déjame bajarme de la barca y caminar por encima de las enfermedades. Déjame bajarme de la barca y caminar por encima de mis ofensores, por encima de los que nos hacen daño. Déjame bajar y caminar hacia ti, por encima de nuestras dificultades, de nuestros agresores, de los que nos desean mal. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Comienza a darle gracias a Dios por todo. Yo sé que yo lo has hecho, seguramente tuviste algún tiempo de reflexión acerca del año, pero si en este momento el Espíritu te hace recordar alguna cosa que pasaste por alto y no le agradeciste como una respuesta de Dios, como una obra de su misericordia, dile que te perdone y agradécele porque nunca te ha dejado, nunca te ha abandonado. A veces el maligno quiere a mi alma volver a prisionar, y el Espíritu Santo, que es mi guía, me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo,
Gracias, Señor amado. Padre, porque solo tú tienes el poder de salvar. Porque solo tú tienes el poder de tratar. Porque solo tú puedes alumbrar con tu calidez el corazón endurecido. Por favor, amado Señor, no nos dejes presa de nuestras propias malas decisiones. Llénanos de ti, Señor. Te necesitamos. Como el ciervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Como el ciervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi gallardo. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte a ti. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi gallardo. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, oh Dios. Y quiero adorarte, oh Dios. Y quiero adorarte, oh Dios. Gracias, Señor. Alabado seas tú, Señor Jesús, Rey del universo. Gracias por tu paz. Gracias, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias, amado Rey. Gracias, Jesús. Amén, Señor. Gracias. Amén. Qué bueno es nuestro Dios con nosotros, sin merecerlo, sin tener nada a nuestro favor. Él decide ayudarte, decide ayudarme a mí también. Pues amados, no queda más que despedirnos pidiéndole a Dios que este año que está iniciando estemos con Él, porque estando con Él lo tenemos todo.